Buenas noches. Esta semana ha comenzado en Andalucía la campaña de vacunación de la gripe. Como todos los años, cuando llega el otoño, la población de riesgo puede acudir a su centro de salud para vacunarse. Hay 1.400.000 dosis preparadas para atender la demanda de nuestra comunidad. Hoy queremos hablar de la campaña de la gripe porque es la primera después de aquella alerta mundial de pandemia lanzada por la Organización Mundial de la Salud. Como pudo comprobarse después, la gripe A no fue tan letal, de hecho, hubo menos muertes que con la gripe estacional y los gobiernos se quedaron con millones de dosis de vacunas compradas sin utilizar. Con un poquito, pero vamos, no pasa nada. Lo principal es que no caigamos mal. La campaña de vacunación contra la gripe acaba de empezar y se dirige a casi 1,5 millones de personas en Andalucía. José, ¿por teléfono ha cogido la cita? Sí. ¿Salud responde? Sí. Muy bien. Las personas mayores de 65 años pueden pedir su cita a través de Salud Responde o directamente en el centro de salud. El resto de personal menor de 65 años que tienen patologías crónicas vienen al centro de salud a pedir su cita. La población de riesgo, por tanto, son los mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas del aparato respiratorio, cardiológicas, metabólicas y con disfunciones cognitivas. También embarazadas y obesos, un grupo que se descubrió de riesgo el año pasado con la gripe A. Rosa, ¿usted qué edad tiene? Tengo 49 años. ¿Y por qué se vacuna? Porque soy asmática y tengo riesgo cuando los cambios climatológicos, entonces con mucha bronquitis. Entonces me la manda mi médico, me la manda mi especialista. ¿Cuántos años lleva vacunándose, Rosa? Pues llevo ya 6 años. También deben vacunarse los cuidadores de pacientes con riesgo, los profesionales sanitarios y los que trabajan en hospitales y centros de salud. Rosy, ¿te han informado como personal que trabaja en el centro de salud de ponerte la vacuna de la gripe? Sí. Fácil, Carmen y Francisco. La vacuna evita un 50% de hospitalizaciones y más de un 80% de fallecimientos. Los efectos secundarios suelen ser muy leves. La de todos los años. Pueden tener reacción local, enrojecimiento, que llamamos nosotros eritema, y dolor en el brazo varios días. Es muy raro que tengan fiebre. Los expertos dicen que este año la gripe vendrá moderada y que el momento de mayor incidencia será en diciembre o en enero. La fecha exacta la determinará con antelación el sistema de vigilancia andaluz. Un sistema de médicos centinela compuesto por 125 médicos, médicas o pediatras que a las personas que van a su consulta con sintomatología de gripe le cogen una muestra para ver el tipo de virus que está circulando en Andalucía, que se envía al laboratorio que tenemos de referencia de virología en el Hospital Clínico de Granada. Esas muestras además sirven, y esa información, para mandarla a Madrid y de Madrid a la Unión Europea y a la Organización Mundial de la Salud. Con esa información a nivel mundial se fabrica la vacuna para la gripe del año siguiente. La vacuna de este año, por lo tanto, protege contra los virus que han estado circulando por el mundo hasta el verano pasado. Esta vacuna, como todos los años, recoge las cepas que circularon el año anterior por el cono sur. Entonces recoge 3 tipos de cepas. 2 tipos A, el H1N1, que fue la que circuló mayoritariamente el año pasado, que fue la de la gripe A. Otra cepa A, que es la H3N2, creo recordar, y una cepa B. Esta es la primera campaña de vacunación después de la conmoción que supuso la gripe A. Tras esa conmoción, llegaron las críticas por la gestión que se había realizado. Es verdad que probablemente, viéndolo ahora retrospectivamente, pudo haber un exceso de alarma en un momento determinado, pero yo creo que eso estaba justificado por los datos iniciales que había y por una cuestión que no se nos debe olvidar, y es que esta gripe afectó principalmente a grupos de población que no son los que afecta habitualmente la gripe estacional, ¿no? Afectó principalmente a personas jóvenes. Las medidas de prevención, según algunos, fueron excesivas, pero otros aseguran que permitieron que la atención sanitaria funcionase durante las semanas con mayor afluencia de enfermos. Además, posiblemente frenaron los contagios.
no sé qué parte de todas esas medidas que hemos tomado han contribuido a que la gripe pandémica haya sido una gripe más moderada de lo que inicialmente parecía. Es posible que mucho trabajo que se ha hecho preventivo, campañas de higiene de manos, todo ese tipo de cosas, probablemente ha detenido parte de la transmisión de la enfermedad. En España se encargaron en un primer momento 37 millones de vacunas, pero luego se redujeron a 13 millones. Aún así, solo se emplearon 3, el resto se destruyó. Tengo que reconocer que al Ministerio y a toda la comunidad autónoma se nos presionó mucho para que compráramos vacunas de la gripe para toda la población, como hicieron otros países. Y nosotros no hicimos eso, lo hicimos en base a los escenarios previsibles. En Andalucía se acumularon 1.300.000 vacunas y se utilizaron 270.000, un 20% de la población de riesgo. Además, se gastaron casi 4 millones de euros en personal, material y campañas de información. Nosotros hicimos un escenario de un 5% de tasa de ataque por parte de la gripe a un 2% y la gripe estuvo en un 3%, con lo cual el dimensionamiento que se hizo en Andalucía fue bastante ajustado a la realidad, cosa que no sucedió con el escenario de planificación que tenía la Organización Mundial de la Salud, que no varió el escenario después de conocer lo que estaba sucediendo en el mes de agosto en el Cono Sur. El papel de la Organización Mundial de la Salud ha sido puesto en duda por anunciar una pandemia que lo fue en extensión, pero no en gravedad. De hecho, la mortalidad de la gripe A fue mucho menor que la de la gripe estacional. También se la ha acusado de beneficiar a la industria farmacéutica y un comité de expertos está evaluando la gestión de la organización. Sus conclusiones se conocerán el año que viene. Mi impresión sobre cómo ha actuado la Organización Mundial de la Salud me parece que está justificada en función de una alarma inicial importante y de unos antecedentes de años previos, la famosa gripe aviar, ¿no?, que causaba una altísima mortalidad, etcétera, que podía ocasionar un problema mundial de primera magnitud. Sin duda, la industria farmacéutica tendría intereses para vender sus productos que previenen o que tratan la gripe, eso es lógico y natural, y ahí se han unido una asociación de opiniones y de intereses que finalmente tuvo el resultado que tuvo. En Andalucía se destacan algunos aspectos positivos de aquella experiencia. Y es positiva fundamentalmente porque aprendimos varias cosas, entre ellas la importancia que tiene la coordinación entre todas las instituciones y todos los profesionales. Lo segundo, que tenemos un sistema sanitario en Andalucía con capacidad para responder de manera efectiva e inmediata a una pandemia de este tipo. Y otro elemento que me parece bastante importante como lección aprendida es la capacidad de implicación de los profesionales sanitarios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se ha vuelto a la normalidad y como todos los años por estas fechas, profesionales y pacientes están ya inmersos en la campaña de vacunación. ¿A ti no te duele? No, cuando me la pongo, un poquito, ¿no? Empieza a registrar algo. Ah, mira, pues no duele nada, tú. Ay, niña, ahora me estás pinchando, hija, que mala leche tiene. Bueno. El Gobierno andaluz aprobará en las próximas semanas un nuevo reglamento para actuar contra el ruido, un problema social, en palabras del defensor del pueblo, que puede afectar a nuestra salud más de lo que nos imaginamos. La norma, elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, va a obligar a los ayuntamientos a intervenir cada vez que un ciudadano presente una denuncia. Un equipo de los reporteros ha salido a la calle con un experto en medición de ruidos para comprobar los niveles que soportan nuestros oídos a diario. Como verán enseguida, sobrepasan en la mayoría de los casos los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud y pueden incluso alterar nuestro estado hasta límites preocupantes. ¿Ha pensado alguna vez en la cantidad de ruido que soportamos diariamente? Está a 95 decibelios. Ahora pasa la ambulancia. Eso es mucho, ¿no? Bastante. El umbral del dolor son 120. Ahí empieza ya el dolor. Antonio Pedro es ingeniero y técnico acreditado por la Administración para hacer mediciones de ruido. Con él comprobamos que en numerosos puntos de nuestras ciudades se sobrepasan con creces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pasar de 65 a 80 es multiplicar por más de 4 el foco ruidoso. Porque el decibelio no es
no se suma a los decibelios tal cual. Es un logaritmo. Si hemos estado en 65, hemos pasado a 80, pues son más de 12, hemos más de cuadriplicado el nivel de presión sonora de la fuente. ¿Sabemos hasta qué punto puede el ruido perjudicar nuestra salud física e incluso psíquica? ¿Qué hacen las distintas administraciones para paliar el problema? Vivimos permanentemente expuestos a estímulos sonoros. Cuando los sonidos alcanzan una intensidad que puede molestarnos, hablamos de ruido. Estamos en 105 decibelios. ¿Cuánto? 105 decibelios ha alcanzado. ...87 decibelios ha alcanzado. Ya hemos bajado, ahora tenemos el autobús, está a ralentí. Nos está dando 71, 74, 72. Está muy lejos de lo recomendado. La Organización Mundial de la Salud y lo que dice la norma también. Tiene que ser 65 decibelios. El tráfico es, de hecho, una fuente de ruidos molestos con los que nos hemos acostumbrado a convivir. El avisador este para el paso de peatones para ciegos está dando un nivel de 80 decibelios. 31,1, 80,4. Ha terminado ahora, pero tenemos este camión que no nos va a dar una buena referencia de la ciudad de fondo. Nos hemos puesto 94 decibelios con el pitido del camión. Esto me imagino que para los vecinos que viven ahí... Pues bastante molesto, sin duda, bastante molesto. El problema se agrava cuando las viviendas de nuestras ciudades, sobre todo en zonas antiguas, no están preparadas para este fenómeno, algo que saben bien los abogados que llevan este tipo de asuntos en los tribunales. Hay un estudio en el cual hace años se llegaba a la conclusión de que solo el 14% de los edificios en Andalucía, en concreto se estaba refiriendo al problema de la fachada, cumplían las normas básicas de la construcción, es decir, que están mal insonorizados. La calle no es la única fuente de ruidos molestos. Algunos trabajos pueden resultar especialmente dañinos para la salud. Pero, ¿hasta qué punto pueden hacernos daño? Aunque oigas muy poco, me tocas al timbre. Vale, cuando oiga algo, cuando oigas muy poquito, toca al timbre. Cuando oigas lo mínimo, indispensable. Acudimos a un especialista. José María Nieto es uno de los más reconocidos. Por su consulta han pasado miles de casos. Esta curva puede ser de un herrero perfectamente, o un señor que trabaja en un sitio donde estén martillando mucho, en un taller con mucho ruido, un taller donde los ruidos suelen pasar de 85 decibelios, de forma continuada. A partir de 85 decibelios, cualquier ruido puede provocarnos pérdida de audición, sobre todo si se soporta de forma continuada. La ley obliga en este caso a los empresarios a ofrecer protección a sus trabajadores. Esto es de dos enfermos comparados. La azul sería de un paciente y la roja sería del mismo trauma sonoro muy evolucionado. Y llegaría un momento que perdería la audición por el ruido casi totalmente. ¿Con cuántos decibelios se puede romper un tímpano? Tiene que tener mucho, aproximadamente 140, 150 decibelios. Pero se pueden romper, se puede romper. Es una onda sonora, es una presión lo que tiene, una presión que recibe, y esa presión es la que ha roto la que les ha roto el tímpano. La mayoría de los casos que llegan a los tribunales tiene su origen en las distintas actividades de ocio, especialmente bares y discotecas. Si las repercusiones físicas del ruido son importantes, no lo son menos las psíquicas. Hay otro factor que es el odio, la fobia al propio domicilio. A la persona se le hace odioso, porque no solamente le molesta el ruido en el momento en que éste se produce, sino ya por la angustia que tiene de que el ruido se vuelva a producir. Entonces está en un estado de ansiedad continua. Entonces ya se vuelve lo que se llama el síndrome del caracol. En vez de encontrar salida para afuera, cada día se está metiendo más y más en el problema, y se ve personas que están sufriendo verdaderamente. Acudimos a otro especialista, un reconocido psiquiatra que también colabora con la justicia. ¿Y qué se ve? Pues fundamentalmente se ve irritabilidad,
Los pacientes están muy tensos, hay una alerta excesiva ante las situaciones externas, hay una menor tolerancia a la frustración, las personas discuten más y en un segundo nivel están ya más síntomas de la esfera depresiva. Las personas están más cansadas, más apáticas, con menos motivación, menos iniciativa, disfrutan menos de las cosas. Concretamente, en lo que llevamos de 2010, las quejas por contaminación acústica o ruido están en torno a 500 ya. Es decir, que es un problema social de mucho calado. El defensor del pueblo andaluz ha remitido hace apenas 3 meses una recomendación a la Administración Autonómica que prepara un nuevo reglamento en materia de ruidos. Las zonas de ocio habrá que ir haciéndolas. Ya se está haciendo zonas de ocio en polígonos industriales, que allí no afecta a nadie, porque están las naves cerradas. Pero cuando ese mismo horario que puede tener un polígono industrial lo tiene en el centro de una ciudad con un bloque de vecinos, evidentemente afecta a muchas personas y hay situaciones casi de violencia, ¿no? Habría que controlar y regular un poco el tema de horario, que es lo que perseguimos con la queja de oficio. Nuestro país tiene el dudoso honor de ser uno de los más ruidosos de Europa. En Andalucía, la justicia ha emitido sentencias llamativas como la que condenó al municipio de Vélez Málaga hace un par de años a indemnizar con casi 3 millones de euros a una veintena de vecinos que se quejaba del ruido de varios locales. Por encima de 30 decibelios el sueño se altera. Cuando una persona está sometida a un ruido por encima de esos 30 decibelios, le sube la frecuencia cardíaca, le sube la presión arterial y se mueve más en la cama fundamentalmente. Las personas se concentran peor, atienden peor, tienen problemas de lectura, de toma de decisiones. Entonces, dormir mal y rendir mal es una relación que es definitiva, ¿no? La reacción en España no se produce por una reflexión de tribunales propios, sino se produce a partir de que hay 2 condenas al Reino de España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay datos que, bueno, señalan, no se puede decir que se ha confirmado, señalan que en torno al 3% de los infartos de miocardio pudieran tener relación con el ruido, ¿vale? Esto está publicado, son datos publicados. Entonces, una persona sometida a ruido tiene más riesgo de tener un infarto de miocardio. Esto se puede decir así, ¿no? El paso de las maletitas estas con ruedas nos ha llegado a dar hasta 74 decibelios. ¿También son molestas? También son molestas. Ahora en el corte tenemos 100, 99, 98, 99, 98, 100 decibelios. Estamos como a 1 metro de distancia y tenemos 100 decibelios. Ruido bastante molesto, todos identificaremos como muy molesto. Sin embargo, recordemos que antes cuando hemos medido el bucanero dando golpes con las bombonas, hemos llegado a 103 decibelios. Hay un componente psicológico también en el tema del ruido. Uno de los problemas que se han detectado en la aplicación de las leyes es la tardanza de las distintas administraciones en resolver las quejas y denuncias de los vecinos. Y muchas veces se dilata en el tiempo un problema que teóricamente por lo menos tendría que estar resuelto sobre la marcha. Que no se tarde 7 meses, no ya en solucionar el problema, sino simplemente en medirlo. O sea, con lo cual la solución pues nunca va a llegar. Por eso, desgraciadamente, hay que decir que los ayuntamientos no están solucionando y no están respondiendo a los vecinos en sus necesidades. La Asociación Juristas contra el Ruido recomienda también a las autoridades que el nuevo reglamento contemple que las mediciones en los hogares se hagan con puertas y ventanas abiertas. Normalmente hay un límite de emisión de la actividad contaminante y un límite de emisión. Por eso es tan importante eso que decimos, de que es necesario que se pueda medir en Andalucía con ventana abierta y puerta abierta, porque si no se establecería la obligación de vivir con ventana cerrada y encapsulado, y es absurdo. Generamos y padecemos ruido. Quizá también esté en nuestras manos poner alguna que otra solución. La
La imputación del juez Garzón tras abrir la causa por los desaparecidos de la guerra civil cayó como un jarro de agua fría en las asociaciones de víctimas que se quedaron sin ese respaldo institucional y sobre todo moral. Pero aunque el proceso de Garzón ha frenado la apertura de nuevas fosas comunes, sobre todo las que están en terrenos particulares, la búsqueda de los más de 30.000 desaparecidos continúa. El tiempo, además, corre en contra porque cada vez son menos los descendientes directos que quedan vivos. Un ejemplo lo tenemos en la Sierra Norte de Sevilla, en Cazalla, donde hace un par de meses se abrió una fosa en la que puede haber enterrados los restos de más de 300 represaliados. Se mataron con 19 años, que iba hasta a una carnita que teníamos de comer y nos llevó. Y mataron, así. A él lo pusieron, bueno, lo echaron al agujero y lo remataron. Y a los demás pues los ponían en el borde del agujero y ya los pobres caían de por sí solos al agujero. El pobre, cuando se lo llevaron al cuartel, creo que se volvió loco, porque dice que se jalazaba llamando a sus hijos y a su mujer y a su familia y a su madre. La fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra, en Sevilla, puede tener hasta 5 niveles de enterramiento. A medida que se profundiza, aparecen nuevos restos humanos. Todos encierran un relato interrumpido y silenciado por el miedo durante décadas. Desde el pasado han marcado la vida de hijos, padres y hermanos hasta el presente. Estamos ante un cuerpo que está en muy mal estado de conservación. Hemos podido determinar que se trata de una mujer relativamente joven, bastante joven. Y una cosa muy curiosa ha sido uno de los objetos personales que hemos encontrado junto a ella, que ha sido una estilográfica de la época que se encontraba a la altura del pecho, en lo que sería, creemos que tenía que llevar una camisa con un bolsillo y la estilográfica estaba guardada en el bolsillo. Sobre todo que una mujer llevar una estilográfica es signo de que esta mujer sabía leer y escribir, cosa de que para las mujeres en la época, si los hombres ya había muchísimo analfabetismo entre la población masculina, entre la población femenina era máxime. El de la chica de la estilográfica es, de momento, un cuerpo anónimo. Otras historias que terminaron aquí sí tienen nombres y apellidos. Allí estábamos nosotros, toda la familia, y de allí sentíamos el cañonazo que pegaron aquí en la iglesia y todo eso, lo sentíamos de allí. Al hermano de Manuel le dispararon a las puertas de la iglesia y sí tuvo una sepultura digna, pero no corrió la misma suerte el hermano de su mujer, de nombre Manuel Áñez, que se cree puede estar en la fosa del cementerio. Estaba en mi casa, pero por la mañana teníamos una cabrita y ya a una tía mía pues fue a llevar al cortijo y cuando venían para acá pues lo cogieron. En el Molino Marqués lo cogió y se lo llevaron a cárcel. Y al otro día, pues, matado. Con 19 años. Para María Isabel, que por decir que eran unos criminales los que le mataron a su hijo, pues se le llevaron a la cárcel a Sevilla. No, de defender a su hijo. Ella no hizo nada más que... Se metieron en la cárcel. Como mataron a mi hermano, pues claro, ya es todo que tuvo que estar. Realmente en el año 39 hasta el año 40 no la echaron. Tuvo unos pocos de meses ahí en la cárcel, dejando 2 niñas chicas que entonces eran 2 niñas todavía. Esa es la conciencia que tuvieron, de dejar 2 niñas al margen de la gente, de lo que le quisieran dar para comer, de abrirla y de sacar los cadáveres que hay, pues muy bien, y ponerlos en la puerta de la iglesia sus nombres, como ellos pusieron los suyos. Todo eso había que hacer. Todo eso había que hacer. En esa fecha de que estamos hablando, en Cazalla de la Sierra hubo 160 fusilados, 160 desaparecidos.
más un volumen, 500 huidos, en fin, algunos exiliados y algunos en cárcel. Pero ahí ya nos está diciendo, nos está centrando que tenemos ahí ya un volumen de más de 300 personas. Los investigadores tienen una lista de personas que podrían estar en la fosa, pero conectar cada cuerpo con su nombre será complejo y demasiado caro para llevarlo a cabo en esta fase. Nosotros hemos pedido en reiteradas veces a la Junta que pudiera hacer un banco público de ADN para que no fuera, bueno, que no digo que no las empresas privadas, pero que estamos tratando temas bastante delicados y que tendría que ser un banco público, y en un momento determinado que algún familiar quiera ver si en esa fosa está, como le han dicho, alguien de su familia, pues poder hacer pruebas cruzadas de ADN y poder intentar ir identificando a los restos que estamos encontrando. Y después la complejidad que tiene abrir una fosa, ¿no? Tienes que llegar a un acuerdo con los ayuntamientos, familiares, pedimos, y es una de nuestras reivindicaciones, que tiene que ser el Estado, tiene que ser la Junta, el Estado, el que asuma las exhumaciones. Encontrar la fosa retrasó los trabajos más de un mes. Había también testimonios muy contradictorios, alguna gente te decían incluso que parece que estaba a la entrada a la derecha, ¿no? Eso también puede ser debido, bueno, no es culpa ni de la gente, sino que también las personas que realizaron este tipo de estos asesinatos, ¿no? Pues intentaban también llevar a la confusión como una estrategia más, ¿no? Para los vencidos en este caso, ¿no? Muchos de los fusilados junto a la fosa de Cazalla eran de la cercana población de Alanís. Manuel fue alcalde de este pueblo durante 20 años. La vocación le viene de lejos. Su abuelo, Manuel García, era zapatero y había sido elegido teniente de alcalde de Alanís por el partido Izquierda Republicana cuando estalló la guerra. Su militancia le costó la vida, a pesar de que en varias ocasiones, aseguran sus familiares, impidió la ejecución de los detenidos de derechas que había en el calabozo del pueblo. El día que tomaron este pueblo, el pobre estaba metido debajo de la cama. Y nosotros, en el hueco de la escalera de la casa, lo llevaron a una casa de aquí, un familiar, que era de derecha, y lo tuvo allí escondido mucho tiempo. Mira, yo la primera vez que lo vi, cuando salió de la habitación, y yo lo vi abrazar a mí llorando, lo que yo pasé aquel día, y le llevaba yo la comida. Cuando se decidió a salir de su escondite, un vecino lo denunció. Lo llevaron al cuartel, y una prima mía, mi tía, pues se fue detrás a ver lo que pasaba, y por una casa de junto, que había un pozo que era medianía, y por allí lo estuvo escuchando todo lo que él lloraba y lo que chillaba. Y los cogieron a todos en el camión y se los llevaron a una casa allá y allí los mataron. Ni odio, ni rencor, pero por lo menos justicia, dignidad y memoria. Que a partir de ahora estas personas que han permanecido tanto tiempo en el anonimato, por lo menos que salgan a la luz sus nombres. ¿Y por qué murieron? Eduarda cree que su abuelo, Eloy Díaz, está en la fosa de Cazalla. A ella le contaron que fue un campesino que nunca se significó políticamente. Tuvo la fatalidad de estar en el turno de guardia obligatoria en la cárcel de Cazalla, cuando un grupo de anarquistas de otro pueblo irrumpió matando a 62 presos de derechas. Su nieta dice que aunque se mantuvo al margen, un superviviente de la matanza lo acusó semanas después. Y él decía que no, que porque se iba a ir. Dice, si yo no he hecho nada malo. Si tú sabes que yo no sé ni escribir ni leer casi. Total, que él se quedó muy confiado. Y cuando vino la Guardia Civil, pues claro, mi abuela, mi madre que tenía 21 años entonces, pues que no me va a pasar nada. Si yo dentro de un rato estoy aquí. Entonces lo detuvieron, se lo llevaron a la cárcel. Una mañana llegó mi madre y le dijo dice, mira Piedad, hoy tu padre, hoy no puedes dejar desayuno. Y dice, ¿por qué? Dice, porque a tu padre esta madrugada se lo han llevado a Sevilla. Y entonces esa era la palabra clave que lo sabía todo el mundo en el pueblo. Que cuando decían se lo han llevado a Sevilla es que lo habían a fusilar aquella madrugada. Y efectivamente lo habían a fusilar aquel día. Y nada más que subirse en el coche, en la camioneta, además de la impresión, se desmayó. Y entonces lo cogieron y como estaba desmayado lo metieron en la fosa y ahí lo remataron. Había una parte de la fosa común que estaba abierta desde antes y los golpistas aprovechan para ir enterrando. Lógicamente luego las necesidades le hacen ir ampliando la fosa.
No todos lo ejecutaban al pie de la fosa, muchos ejecutados, te vuelvo a referir, en el pueblo, en las calles del pueblo, los primeros días sobre todo, en los campos. Y aquí lo que hemos encontrado es un cuerpo en una posición bastante difícil, bueno, que es una de las evidencias que tenemos de que se tratan de personas que no están enterradas con ningún tipo de respeto, sino que están arrojadas en la fosa. Cerca, en el mortuorio, el antropólogo se encarga de analizar y documentar cada resto. Es usual encontrarse proyectiles alojados a lo mejor junto al hueso del miembro superior, la extremidad inferior, produciendo fracturas que no implicarían una muerte, pero en otros casos los encontramos en los tiros de gracia en el cráneo, orificio de entrada o de salida. Antes de la guerra, la tía de María Ángeles, Carmen Moreno, andaba asistiendo a mítines y encuentros políticos de la izquierda. Cuando las cosas cambiaron, corrió a refugiarse al campo junto a sus padres, los abuelos de María Ángeles, Tomás Moreno y Antonia Palma. Pero una compañera de militancia la delató y fue detenida mientras sus padres estaban en el pueblo. Una señora que la conocía bastante le dijo: Antonia, Tomás, entra y toma un poquito de café. Dice: no, que hemos dejado, María, hemos dejado a los niños solos en el campo y no queremos pararnos. Venga ya, anda, mujer. Y esa señora es que sabía que habían ido por mi tía y lo que no quería era que mis abuelos se encontraran con mi tía. Pero ellos insistieron y a mitad del camino pues se encontró con el camión que traían a mi tía. Dijo mi abuela que lo que fuera de su hija que fueran de ellos. Y entonces lo cogieron, lo montaron en el camión a los tres, se los llevaron, no sé si estarían metidos en la cárcel o no, o directamente se los llevaron a la Plaza de los Mártires y allí lo fusilaron a los tres. La madre de María Ángeles cayó lo sucedido durante décadas, hasta que llegó la democracia. Con los mítines yo quería ir a oírlo y mi madre, eso era lo que la descomponía. Y fue cuando ya conseguí que me contara por lo que era, y la otra vecina mía me contó cómo ella había visto siendo una niña fusilada a mis abuelos y a mi tía. Y cuando veníamos a arreglar el panteón de mi hermano, que entonces estaba mi hermano solo, siempre miraba para la tumba y siempre decía a ella que les gustaría que lo sacaran. De ahí a todos los que había y darle un entierro digno, una sepultura que sepamos dónde está, por lo menos. Que no estén como animales ahí, que están como borregos. Cada hueso, cada resto, encierra un nombre y cada nombre una historia que aún no se ha cerrado. Sus hijos, nietos, hermanos, quieren ahora recordar para poder olvidar. Los trabajos de esta fosa común de Cazalla tendrán que parar a final de mes por falta de presupuesto. Así terminamos, pero nos queremos despedir uniéndonos a la felicitación por el Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, un premio que todos consideramos un poco nuestro. La semana que viene volveremos a estar con ustedes. Recuerden que si quieren ver los reportajes del programa pueden hacerlo en nuestro blog, en la página web de Canal Sur. Gracias y muy buenas noches.